bienvenidos, buenos días a Despierta con CDN. Iniciamos una nueva semana, hablamos de COVID-19, hablamos de Haití y hablamos de la harina y el pan. Buenos días para Catherine, buenos días para Nelson y buenos días para ustedes. Qué bueno que contamos con el privilegio de su compañía. Buenos días, Yulisa, buenos días, Nelson. Yo estaba por traerles un par de derretidos. Sin pan. No era mala idea, ¿verdad? No. A lo mejor aparecen de aquí a las 9 de la mañana. Nuestro equipo de producción yo sé que está, mira, escuchando siempre. ¿Cómo están? Gracias a toda la audiencia que se conecta a esta hora con nuestro canal CDN y también, por supuesto, a los que se están conectando en las plataformas digitales, tales como Facebook Live, también streaming, www.cdn.com.do. Como dice Yulisa, 8 de febrero. Hoy con un panorama incierto con relación a las vacunas y al COVID, que en este fin de semana ha reportado lamentablemente el fallecimiento de 58 personas acá en la República Dominicana. Hablaremos de eso y hablaremos de trabajo. Hoy tenemos interesantes invitados acá en el estudio. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Buenos días para todos los televidentes. Ayer me recordé de ustedes temprano, chicas. ¿Por qué? Sí, porque vi, subirán los precios del pan 100% a partir de este lunes. Entonces yo les recordé a ustedes que eso es un viejo truco que usan a los medios de comunicación como medio de presión y efectivamente ahí el ministro de Industria y Comercio llamó a los panaderos, vamos a reunirnos, ya tienen que un acuerdo que van a anunciar. No, y el presidente los llamó. También. El presi. Cuando el televidente escuche eso, que los choferes digan, haremos una huelga el lunes, y ahí inmediatamente eso es para negociar. Por eso, en mi práctica, no le hago mucho caso yo a los anuncios. Los ojos puestos sobre Haití, señores, hoy por la mañana, pero entremos en materia que es apretada y amplia la agenda de hoy. Presidente Luis Abinader logra consenso en torno a la aprobación de ley de desarrollo fronterizo y promete estará en vigencia en un mes. Vacunas contra COVID-19 a una semana de llegar al país, según autoridades sanitarias. 30 nuevas muertes por COVID-19 notificadas este domingo. Con esto suman a 143 los fallecidos. Tensión política en Haití. Presidente Moïse denuncia intento de asesinato y golpe de Estado. Un inminente aumento del pan y derivados de la harina se anuncia entre la incertidumbre de los consumidores y la intermediación del gobierno. Sobre esto conversamos hoy con Isa Chart Burgos, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Industrias de la Harina. Ante las miles de personas que permanecen suspendidas sin posibilidad de volver a sus trabajos, ¿cuáles son las alternativas? Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación de Unidad Sindical, conversa con nosotros al respecto. Importante saber qué es noticia y cómo nos levantamos este lunes temprano por la mañana. Esa es la tarea de nuestra compañera, nuestra querida, hermosa y bella aquí, Susan Castaño. Susan, buenos días, andamos como combinadas. Claro que sí, casi siempre vamos por la misma línea, al igual que Catherine y don Nelson. Buen día para ustedes y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. A propósito del fin de semana, estuvo bastante movido, no tan solamente a nivel local, sino internacional, pero conozcamos cuáles informaciones ocupan las portadas de los principales diarios de circulación nacional de este lunes 8 de febrero. Iniciamos como de costumbre con el diario de casa, El Caribe, que titula en sus informaciones principales, El Caribe, Abinader logra consenso para aprobar ley de desarrollo de la frontera, y es que el presidente en el día de ayer afirmó que el miércoles presentarán el proyecto consensuado a través de la Cámara de Diputados. Este titular va acompañado de una fotografía en la que se puede apreciar a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, además de otros parlamentarios en compañía del primer mandatario, el ministro de Hacienda, así como también el director de la Dirección General de Impuestos Internos. En la esquina inferior derecha se aprecia una segunda fotografía y el título lo reseña sobre el Boulevard de la 27 de febrero, que está en total abandono, y detalla además que el sofisticado reloj que sobresale desde lejos ya no funciona y otras áreas están totalmente arrabalizadas. Resalta en amarillo El Caribe, el presidente ha anunciado 70 obras en lo que lleva de gestión, enfocadas en las mismas en proyectos de desarrollo en áreas tales como la vivienda, el transporte, la conectividad vial, además del turismo.
En seguimiento a la pandemia del COVID-19, el Caribe reseña que febrero ya suma 123 fallecidos por el virus y que 2.831 personas han fallecido en el país desde el inicio de la pandemia. El diario de esta casa reseña que el Poder Judicial explica el manejo de los 760 millones de pesos y dice además que estos fondos de la jurisdicción inmobiliaria están en cuentas, esto en respuesta al programa Reporte Especial de nuestra compañera Yulisa Céspedes, que se transmite por este CDN. En cuanto a la situación de Haití, destaca que Jovenel Moïse denuncia un atentado contra su vida. Pasemos rápidamente a la portada del Listín Diario, que destaca en su titular de primera página: el precio del pan no subirá, porque posponen la medida mientras negocian con el gobierno. En la gráfica principal, este impreso muestra a dos niñas que estudian al aire libre en el sector La Javilla, en Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Y el título dice: cuando se quiere aprender, se puede. En la esquina inferior izquierda, el titular destaca que pasó la fiebre de la moringa, cuyo consumo ha caído prácticamente en el olvido, 9 años después del frenesí por la planta que provocó el líder cubano Fidel Castro. En el colgante derecho, Listín Diario titula: Montegrande estará lista en agosto del 2022 y trae la foto del presidente Abinader durante un recorrido que realizó en la obra durante el fin de semana. Más abajo, reseña que el país vigila la crisis en Haití. Otro titular apunta a que las bajas reservas de cereales disparan la inflación mundial. Miremos la portada de Diario Libre, que destaca en su titular principal: hacen limpieza de 4.500 botellas en el Ministerio de Industria y Comercio, detallando que las nóminas ocultas manejadas por la pasada administración destinaban millones a empleados que no trabajaban. Entre ellos, aseguran, hay familiares de Temístocles Montaz. La foto principal en esta portada muestra a dos niños que comen helados frente a su casa y el título de esta gráfica dice: belleza y pobreza son la realidad de la vida en los humedales de Lozama. A modo de cintillo, este impreso nos dice que el Ministerio de Defensa refuerza la frontera con Haití debido a la inestabilidad política en el vecino país. En seguimiento a la pandemia, Diario Libre reseña que la COVID-19 se ha llevado a unas 415 personas en lo que va del 2021. Además, reseña que la CDE convoca una licitación para Punta Catalina. En la esquina superior derecha, a todo color y sobre fondo rojo, este impreso apunta que las Águilas coronaron en México un año lleno de épica. Conozcamos de inmediato la agenda informativa y para las 8 de la mañana se tiene prevista una reunión de la rectora de la UAS, FAPRO-UAS, y el ministro de Educación Superior en la sede de la Casa de Estudios. Para las 9, la continuación del juicio de fondo Odebrecht en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Para esta misma hora, el Ministerio de Trabajo dará inicio al reclutamiento de personal para una empresa de servicio en Bávaro. Mientras que a las 10 se tiene prevista una concentración de cañeros frente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones en la avenida 27 de febrero. Para las 10 también un lanzamiento de la Casa de la Juventud en Santiago de los Caballeros en el Hotel Odelpa de esta demarcación. Más tarde, a las 3 de la tarde, la continuación del interrogatorio del exministro de Hacienda Donald Guerrero en la sede de la Procuraduría General de la República. Así doy por finalizado este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Además de la agenda informativa, retorno con ustedes. Feliz día. Gracias, Susan. Feliz día para ti. Pasemos de inmediato a las predicciones del tiempo. Sin muchas novedades, se lo pudieron haber economizado en el día de hoy. Sobre la República Dominicana, este lunes comienza con un ambiente meteorológico de estabilidad atmosférica provisto por la permanencia de un sistema anticiclónico, lo cual favorecerá que las precipitaciones sean mínimas, dominando un cielo despejado a nubes dispersas en casi todo el país. Este mismo sistema anticiclónico produce un viento con ráfagas del este-noreste que en algunos periodos de la tarde y la noche acercará ligeros fragmentos de humedad que producirán aislados chubascos de corta duración en sectores puntuales de las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Las temperaturas para hoy agradables en las primeras horas del día, así como en la noche y la madrugada en las zonas
montañosas y en los valles del interior del país debido a la época del año. Ahí está. Pocas lluvias, pocas precipitaciones y temperaturas agradables. Hasta aquí el informe del tiempo. Viste, hasta ya Nelson tiene su salida lista. Nelson Suriel, gracias, amigo. Sí, no, pero que no dice nada el informe. Poca precipitación, temperatura. Todo igual. Oye, que ya él tiene la estatura de criticar el informe. Ya él dice, no, señor meteorología, hubiesen economizado eso. No, eso no dice nada nuevo. Miren, por cierto, lo que yo revisé en la prensa tempranito y también en las aplicaciones digitales, tendremos temperaturas mínimas de 20 grados, yo quiero estar allí, y máximas de 30. En los últimos 2 días yo he sentido como más calorcito, Nelson, no sé si tú, pero bueno, la temperatura va subiendo conforme, por supuesto, avanza el año. Vamos a revisar lo que comentan ustedes a través de Facebook Live. Gracias a los que se conectan tempranito con nosotros y se toman su café o su té, según su gusto. Aquí somos variados. Yo con café, Nelson hoy con té, Yulisa también con té, y los muchachos con algo que yo no voy a decir, pero es lunes, no importa. Ernesto Sánchez está con nosotros desde Alemania City. Dice, buenos días para todos. Ernesto, ¿cómo estás? Frank Tejeda nos manda saludos, igual que Johnny Perdomo y Roquito, ¿cómo estás, Roque? Yo no sé si tú eres chiquito o grande, pero yo te quiero igual. Roquito suena como a pequeño. Siempre decimos que sí es alto. Saludos, Roque, independientemente de tu estatura física, ¿no? Ginette Montero está con nosotros, dice buenos días, feliz inicio de semana, al igual que Mel Argüello, que dice que está ausente pero no perdida. Saludos, Mel, un gran abrazo para ti. Altagracia Durán, Raúl Vilches y Damari Manzanillo. Gracias a los que se conectan tempranito, ya a las 7:14 minutos de la mañana. Hacemos primera pausa en Despierta con CDN. Vamos a ver qué sucede en lo interior del país, las noticias de los principales pueblos. Nuestro compañero Oscar Guedes con el recorrido de los sucesos más importantes. Muy buenos días. Un hombre murió al ser impactado de un balazo en medio de un incidente originado con agentes de la Policía Nacional que llegaron a un bar en Las Terrenas donde se estaba violentando el horario de toque de queda. La víctima fue identificada como Alexander Hierro Rodríguez, de 26 años, quien falleció mientras era trasladado a un hospital. La policía mantiene varias personas detenidas para fines de investigación. En Puerto Plata, miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional investigan la muerte de un ciudadano suizo cuyo cadáver fue encontrado en una habitación de un hotel en el municipio de Sosúa. El cadáver del turista Thomas Galler, de 35 años, fue hallado en estado de descomposición con un golpe en la frente. El juez de atención permanente de Santiago, Jesús María Ramírez, aplazó para el martes la medida de coerción contra el médico y exalcalde de Licey al Medio, Lenín Quesada, acusado de abusar sexualmente de 2 mujeres. La decisión fue tomada a petición de la defensa del galeno, que elevó un recurso de habeas corpus. Un tanque de agua que lleva más de 10 años sin servicio se ha convertido en un peligro para los habitantes de Doña Ema y los maestros en el municipio de Nagua por el deterioro que presenta. Los comunitarios dijeron que la situación ya fue comunicada al INAPA, la gobernación de María Trinidad Sánchez, a Bienes Nacionales, pero aún no han tenido respuesta. Mientras tanto, residentes de Villa Altagracia denunciaron calamidades por falta de agua potable, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que acudan a mejorar el servicio. Explicaron que en la mayoría de los sectores hay deficiencias, pese a que ese municipio cuenta con una de las principales cuencas hidrográficas que alimentan los acueductos de Santo Domingo. El agua hay varios días que se nos va, pero no nos avisan por qué. Deberían de avisarlo, porque Villa Altagracia es un municipio que tiene agua por las 4 esquinas. El agua baja por gravedad y en estos tiempos de sequía es una crisis terrible. Y aquí mismo en Villa Altagracia, la mayoría del agua de aquí de Villa se la mandan a la capital, del acueducto aquí de Tubo Prieto. El pasado 29 de enero, el director de INAPA, Wellington Arnaud, anunció la intervención del municipio, pero a la fecha la población aún espera una solución a la escasez del vital líquido.
Bueno, ahí vieron ustedes el panorama de todas las provincias. Nuestro compañero Jargués nos hacía el reporte. Vamos a establecer contacto un poco más adelante con nuestros compañeros de Dajabón. Revisaremos el panorama en el mercado binacional. Por supuesto, como comentaba Nelson más temprano, el anunciado, dice Jovenel Moïse, que fue una suerte de toque de queda, que se intentó acabar con su vida, daba gracias incluso a la escolta presidencial que había evitado ese incidente. Tiene el apoyo Jovenel Moïse de la Organización de Estados Americanos y al parecer del Departamento de Estado, que lo que está pidiendo es que se reactive el Poder Legislativo, que está sin funciones desde hace un año. Jovenel Moïse podría, según él, estar al frente del gobierno de la vecina nación hasta el próximo febrero, hasta febrero de 2022. Dígame. Claro, que como dije al principio, tengamos los ojos puestos ahí en la frontera, porque realmente ahora la oposición haitiana tiene una consigna. Sí. Una consigna de que se le acabó el tiempo a Moïse, que eran 4 años, que se vencieron el 7 de febrero. Él dice que no, que son 5 años, porque cuando se celebraron las elecciones resultaron fallidas y se convocó una nueva fecha. Él dice que le toca vencimiento en octubre, sí, pero las fuerzas políticas de oposición de Haití dicen que ya él está vencido y que él tiene que abandonar el poder ya y convocar a elecciones en este momento. Sin embargo, él dice que ha convocado elecciones para octubre, no para el mes de febrero, cuando lo quieren las fuerzas vivas de la oposición de Haití. Resulta que cada 4 años tenemos esta misma situación en Haití, si ustedes se dan cuenta. No ha habido un presidente en los últimos 30 años que salga de una manera tranquila, cumpliendo el protocolo, cumpliendo el tiempo y yéndose sin ningún tipo de situación de violencia, por lo que pasa que en Haití la situación parecería reeditarse simplemente cada 3 o 4 años. Ahora la situación también es de violencia. Dice Moïse que hay un plan para asesinarlo. Sí. Lo mismo habían dicho otros presidentes anteriormente, pero dice Moïse que aparte de que hay un plan para asesinarlo, también hay un plan que ya se puso en marcha para dar un golpe de Estado en ese país. Por cierto, sí, el Consejo Superior Judicial de Haití expresó su preocupación ante la falta de un acuerdo frente a este final para algunos del mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse. Veamos a continuación un reporte que preparó Aneudis Martich. En Haití el mandato presidencial dura 5 años y comienza el 7 de febrero siguiente a las elecciones. El proceso electoral mediante el cual fue escogido el presidente Moïse inició en el año 2015. Sin embargo, este no pudo asumir sino hasta el 7 de febrero de 2017. Esta situación mantiene a la sociedad del vecino país dividida. Debió haberse juramentado en el 16. No pudo hacerlo, pero la Constitución no prevé esa situación. Se trata de un tema de interpretación de la Constitución, referente al que ya el Senado y el Poder Judicial haitiano se han pronunciado, declarando ilegítimo a partir del 7 de febrero el gobierno del presidente Jovenel Moïse. No se ha podido resolver por falta de un tribunal constitucional y por tal razón cada grupo está utilizando a su favor, de acuerdo a su lectura, los artículos de la Constitución que tienen que ver con esa situación. Pese a la decisión del Poder Judicial, el mandatario haitiano reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter que su mandato concluye en febrero de 2022. Nosotros exhortamos desde el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo al gobierno para que convoque a la OEA y al Consejo Permanente para que medie en esta situación conflictiva que vive nuestro vecino país. El experto en temas de política exterior, Juan Carlos Espinal, opina que esta es una decisión que debe descansar en la voluntad popular. Además tiene el Congreso impugnándolo. Él quiere interpretar el artículo 132 de la Constitución haitiana, que en función de una interpretación política le quiere dar un asunto constitucional. Ellos tienen que hacer elecciones libres, lo que quiere Haití. Según medios internacionales, en los últimos años, la sociedad civil haitiana ha hecho una campaña contra la corrupción y la inseguridad, con la proliferación de pandillas en todo el territorio nacional. Aneudis Martich, CDN. Yo insisto en que la situación es delicada, es grave, bastante grave en este momento, y hay que prestarle atención a lo que está pasando en Haití. Yo creo que Moïse se sostiene ahora porque lo está apoyando Estados Unidos, la OEA en cierta medida y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas.
pero sus bases son débiles. Yo retomo dos cosas. En estos días advertí que le prestaran atención al plan para flujos masivos de inmigrantes, un plan de contingencia para si ocurre lo que está ocurriendo hoy en Haití. Decenas de miles de haitianos pueden cruzar a la República Dominicana y según ese plan hay que darle categoría de refugiado, su carpa con todos sus servicios. Atención con esa situación. Y lo segundo, reitero lo que dije cuando se firmó en estos días el acuerdo de 9 puntos, que aquí lo celebramos hasta con un acto en el Palacio Nacional y en Haití ni siquiera los medios lo registraron. Entonces yo digo, es muy difícil negociar con un país sin un Estado como tal, políticamente inestable, permanentemente en un limbo institucional y sin una justicia estructurada. Esos son nuestros vecinos, compañeras. Miren, el presidente Moïse, en medio de lo que anunciaba que era un intento de asesinato de él, pues tuvo que ver también o reaccionar ante el anuncio que habían hecho los miembros del Consejo del Poder Judicial. Lo pongo entre comillas porque pocas veces se escucha mencionar de este órgano en Haití, pero ha sacado la cabeza. Hay un video que circuló durante la noche de ayer de un magistrado de 72 años que se llama Joseph Messen Jean-Louis. Él es miembro del Tribunal de Casación desde el año 2008 y leyó un breve comunicado en el que ellos aceptan que la oposición haya propuesto un sustituto para Moïse de forma transicional o transitoria hasta que se den las elecciones. Moïse dice que él va a ser presidente hasta febrero del año que viene, de 2022, y que ha convocado elecciones para octubre. Sin embargo, la oposición dice que ya su tiempo cesó. Hay una especie de actividad que se está dando en Haití donde hay ya más de 20 personas detenidas supuestamente por haber participado en actos violentos y posiblemente ser parte de este intento de asesinato del presidente Moïse. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Sin embargo, cuando en Haití empieza a crisparse la cosa, República Dominicana debe de proteger la frontera y eso han hecho y lo han anunciado las autoridades del Ministerio de Defensa, que ya dijeron que han redoblado la vigilancia en toda la línea fronteriza por si acaso se necesita y por si acaso llegara a verse comprometida la línea divisoria de República Dominicana y Haití. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero le vamos a seguir dando continuidad. Por cierto, hay que revisar el panorama de la vecina nación y esto yo lo he dicho en distintas oportunidades, no solamente desde la perspectiva de nuestra República Dominicana, sino también desde donde hay voces en el exterior, dando apreciaciones, comentarios y análisis. Vean, el New York Times está hablando incluso de un discurso desafiante del presidente Jovenel Moïse el pasado domingo, en donde él decía, no soy un dictador, mi mandato termina en 2022. Así insiste Jovenel Moïse sobre lo que considera es la razón que le asiste, por cierto, valga la redundancia, y hace una aproximación el New York Times en donde dice, allá las escuelas no estaban cerradas por el COVID, pero sí lo están ahora por esta situación. Hablamos de COVID acá en la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública notificó este domingo 30 personas fallecidas. Se elevan así a 143 los muertos por COVID que se han reportado en estos primeros 6 días de febrero. Karina Jiménez nos cuenta más. Con un promedio diario de 24 muertes notificadas la primera semana de febrero, ha mantenido el ritmo de fallecimientos por COVID que caracterizó los últimos 7 días de enero. Con las 30 muertes notificadas hoy se eleva a 2.831 el total de fallecidos desde la llegada de la pandemia al país. La tasa de mortalidad por millón de habitantes subió a 270.95 y la letalidad a 1.27%. Además de las 30 muertes notificadas, Salud Pública reportó 1.250 nuevos contagios por coronavirus y ya suman 223.398 los casos acumulados, de los cuales 167.214 se han recuperado y 53.353 continúan afectados por la enfermedad. En el boletín 325, Salud Pública registra además 938 camas están ocupadas por contagiados de COVID. De ellos, 293 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 153 están conectados a ventilación mecánica.
El Ministerio de Salud también establece que hay 541 trabajadores de la salud afectados, 308 embarazadas y 23.356 personas con menos de 20 años. Entre el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago, suman 724 infectados por COVID, para un 58% de los casos reportados este domingo. Karina Jiménez, CDN. Bien, ahí está la situación del COVID. Recordarán los televidentes que el pasado viernes se emitió el decreto que extiende las actuales restricciones hasta el 22 de febrero. No habrá variación. No hay que repetirle que de lunes a viernes, 7 de la noche cierre, con libre tránsito hasta las 10 de la noche, y a las 10 de la noche toque de queda, porque hay siempre una confusión, que toque de queda a las 7, no, el toque de queda es a las 10, a las 7 cierran los negocios, y sábado y domingo, 5 de la tarde cierre, 8 de la noche terminan las restricciones y comienza el toque de queda. La esperanza es, y estoy de acuerdo con las autoridades, que lo hayan hecho en un periodo corto de 2 semanas, 13, 14 días, como la vez anterior, para darle seguimiento a los indicadores y en un espacio mucho más medible poder ver hacia dónde se camina. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué es lo que se está reflejando ahora en la segunda semana de febrero? Si se pensaba que era un asunto de la apertura 24 y 25 de diciembre y la celebración del fin de año. Entonces habrá que ver. ¿Por qué? Porque ya esos periodos pasaron, que se estipulan de 14, 18, 20 días. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sí recomiendo a las autoridades de que no flexibilicen más de la cuenta. La semana pasada, Robinson Díaz, el director ejecutivo del gabinete, se reunió con la directiva de Azonadores y con la Asociación de Dueños de Plazas Comerciales, y todo fue de mil amores. Con Azonadores se dijo que todo está funcionando bien, que los protocolos se están cumpliendo, y con las plazas comerciales que iban a reforzar las labores de inspectoría. Pero no es verdad que todo está funcionando bien, ni en los bares y restaurantes, y mucho menos en las plazas comerciales. Al mismo Robinson le recomendamos aquí que limitara los parqueos de las grandes plazas. Yo pensaba que él sí iba a llevar esa sugerencia sana que le hicimos, pero no. La reunión con los dueños de plazas comerciales y con Azonadores es que todo marcha bien, y realmente no es así. Parece que en las plazas comerciales no se pega el COVID, pero también hay que ver que la gente va a tener que acostumbrarse, que adaptarse a vivir con esta situación de cotidianidad hasta que estemos todos vacunados. Dice el doctor Félix Iglesias y otros miembros del Gabinete de Salud y de las autoridades sanitarias que para noviembre ya todos los dominicanos van a estar vacunados, y que se espera a partir de esta próxima semana entrante que empiecen a llegar las vacunas, y que la primera partida podría ser de 150,000 unidades de vacunas o unidades de dosis de vacunas, de 20 millones que tramitó el gobierno. Dice el doctor Félix Iglesias que ya tenemos el plan de vacunación, lo que se espera que sea simplemente anunciado, pero que ya está trabajado, está consensuado y está listo. O sea que prácticamente solamente esperamos que el gobierno diga a la población, lo anuncie y cómo se va a trabajar. Pero él ha adelantado que primero se va a vacunar a las personas de línea sensible, los médicos, las personas de edad avanzada, los sectores donde hay más COVID, etcétera. Lo importante de todo esto es que se cumpla con lo programado y ver de qué manera vamos a poder recibir las vacunas en el orden que se han ordenado o en el orden que se han pedido y que se ha estructurado de acuerdo a las empresas de las farmacéuticas, porque tal como él mismo lo admite, hay una guerra entre esas mismas farmacéuticas, e incluso los países que contrataron primero no han recibido las dosis de la forma como se les había prometido. Vamos a ver qué pasa con República Dominicana. Mientras, es importante saber que ya tenemos un plan de vacunación que, aunque no ha sido anunciado, ya está casi listo, según dice él, y que esas primeras dosis van a ser un aliciente para empezar a vacunar 7 millones de dominicanos a partir de los 18 años de edad. Aparentemente no se van a vacunar a los niños menores. Es que yo siento que por fin alguien en el gobierno nos dice las cosas o nos las asoma tal y como son. Vean, yo no sé si el señor Félix Iglesias lo ha dicho a sabiendas, pero el señor Félix Iglesias, que es asesor de salud pública del Poder Ejecutivo,
admite que el plan de vacunación se va a iniciar en abril y no en febrero, tal y como se había dicho. Hay un retraso y eso es más que evidente. Hay gente que dice, bueno, pero que esperen un poco más. Sí, pero no está de más decirlo. Y él coloca una frase que me parece interesantísima para que no se cuele. Dice, si las casas productoras de vacunas cumplen, esa situación de abril está condicionada evidentemente a lo que el señor Félix Iglesias, y qué bueno que lo haya dicho, dice, hay una batalla comercial. Desde la República Dominicana no podemos dorarle la píldora a la gente con situaciones que nosotros como dominicanos no podemos controlar. Y esta es una reflexión para los gobernantes, para los que están al frente del Gabinete de Salud. No hay que dorar la píldora. Si hay una batalla comercial de proporciones, pues voy a decir hasta bíblicas, no tenemos nosotros cómo hacer maravillas ni milagros. Tenemos que decirle a la gente, estamos sujetos a esta situación. Y seguir colocando un calendario prácticamente inviable, pues lo que hace es ponernos a la ciudadanía en una expectativa y en una ansiedad que por supuesto dista mucho de ser lo normal. Y a ustedes, señores del gobierno, pues nos ponen en una carrera innecesaria. ¿Cuándo vamos a tener vacunas? Bueno, vamos a tratar de exigir a los laboratorios que hagan su trabajo, que cumplan lo que tienen que cumplir, porque nosotros como gobierno, en todo caso, señores del gobierno, hicimos lo que teníamos que hacer, que era contratar, pagar y esperar a que ustedes cumplieran. Los laboratorios están mostrando la peor cara de la humanidad en este momento y es lo que están quejándose distintos países en el mundo. Por cierto, la tasa de letalidad empezó a subir 1.27% y a eso hay que colocarle atención. Son 30 víctimas reportadas en las últimas 24 horas. Sería bueno, sí, que el gobierno haga en esa rueda de prensa una parte en donde explique el pormenor, en dónde es que están siendo reportadas esas muertes de manera tardía, a qué responde eso, hablar con los directores de salud y que den, por supuesto, su versión para entonces poder dar un panorama más certero. Eso con relación al COVID-19. Vamos a continuar hablando de otros temas de interés nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, que hizo un recorrido por la presa de Guayubín y que en todo caso construye la empresa de generación hidroeléctrica dominicana en el Pastor, municipio de San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez. José Hernán Rodríguez nos cuenta más. El presidente Abinader informó que tras una reunión de 5 horas entre todas las partes arribaron a un acuerdo consenso para conocer la aprobación de la ley 2801 sobre incentivo fronterizo. Indicó que el próximo miércoles depositarán la pieza por la Cámara de Diputados para declararla de urgencia. Sostuvimos reuniones por 5 horas entre todas las partes, tanto de las cámaras de diputados como del Senado, con los presidentes de la Cámara y el presidente del Senado, y ya se llegó a un consenso. Ese consenso se va a depositar a través el miércoles por la Cámara de Diputados para declararla de urgencia y que sea aprobada lo antes posible. De cualquier manera, los beneficios otorgados ya continúan y esa ley espero que con la colaboración que vimos ayer pueda ser aprobada este mismo mes. Luego del recorrido por la presa de Guayubín, el presidente dijo que en esta obra se invertirán alrededor de $40 millones y es levantada con fondos propios de EGEI. Como este gobierno es respetuoso de la ley, pues estamos haciendo ahora, sacando el impacto ambiental y la aprobación del medio ambiente para que se haga de la manera adecuada. También nos reunimos con los comunitarios para que tengan la compensación del lugar, las personas que habitaban en esta área, que han sido afectadas, y por justicia y por la ley también tenemos que corresponderle. Esta obra es importante y el costo no es tan alto. El costo de la obra anda alrededor de $40 millones. Puede subir un poco más porque va a depender del estudio de impacto ambiental que va a decidir los proyectos que se agregan en términos de mitigación y de compromiso con la comunidad, pero el estimado que tenemos anda alrededor de $40 millones. El mandatario informó que mantienen encuentros con representantes de las comunidades, lo que permitirá consensuar la compensación económica por las tierras y propiedades que fueron desalojadas para la construcción de dicho proyecto hidroeléctrico. El agua de aquí se va a repartir de manera justa entre todos los sectores. Ahora, el municipio de Sabaneta, el acueducto del municipio de Sabaneta se va a alimentar desde aquí, desde este municipio, pero también vamos a regar unas
98.000 tareas de tierra, de las cuales solo 39.000 estaban regadas de manera muy deficiente. Expresó que tan pronto estén conseguidos los permisos y se obtenga el estudio de impacto ambiental, la obra estaría concluida en 24 meses. Desde Santiago Rodríguez, José Adriano Rodríguez, CDN. Qué bueno que el presidente Abinader se haya acercado por ahí, por la frontera, San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, porque le posibilitó dar estas informaciones del consenso que se ha creado alrededor de la ley, o la nueva ley, diría yo, 2801, sobre desarrollo fronterizo. Hay que aplaudirlo, esperemos que se hagan públicos los puntos de consenso para ver si significa un avance o un retroceso. Yo sostengo que el hecho cierto es que la ley fue boicoteada, una conspiración para que se cayera, pero ojalá que los nuevos términos sean más favorables para el desarrollo fronterizo, para el arraigo de la gente en esas comunidades. Ya hablábamos de Haití hace un momento. Si no hay oportunidades de desarrollo, empleo en la zona fronteriza, el dominicano la va a dejar sola y se lo va a dejar a los haitianos. Entonces ahí viene la queja que los haitianos están invadiendo la frontera. Esperemos pues los términos de este consenso y qué bueno que la presa de Guayubín ya vaya a avanzar, que va a resolver muchos problemas de agua en esa zona y más pueblos circundantes. No resolver el problema del agua en República Dominicana, como vi un titular, yo me horroricé. ¿Cómo va a ser que se van a resolver en estos días los problemas del agua en República Dominicana? Bien por el consenso alrededor de esta importantísima ley. Seguros Reservas presenta. República de Colombia en este momento es tan viable, al igual que la avenida Luperón y la prolongación. Vamos a ver cómo anda el tránsito en el país a propósito de que hoy es lunes y de que los lunes, aunque no haya escuela, la cosa siempre está un poco más complicada. José Urtecho con nosotros. Adelante, capitán. Gracias, Yulisa. Un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. En este momento tenemos un tapón no usual debido a un camión averiado en la autopista 30 de Mayo con calle Tomás Rodríguez de Sosa en el sector El Cacique. El tapón inicia antes de la Núñez de Cáceres y se extiende hasta este punto donde está este camión averiado ocupando el carril derecho. Solo está circulando un carril en dirección oeste-este. Por esta situación estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia, que en este momento está viable, aunque un poco más adelante a su llegada a la avenida Jiménez Moya se complica un poco en dirección oeste-este. Pueden girar a la derecha en la calle Eros de Luperón y evita este tapón en la intersección de la Jiménez Moya en dirección oeste-este. Bajo este esquema puede evitar el tapón de la 30 de Mayo y el tapón de la Jiménez Moya con Independencia en dirección oeste-este. Otra opción es transitar en la Cayetano Hermosén, que presenta algo de lentitud a su llegada a la avenida Italia en dirección oeste-este. Tenemos otra situación de tránsito y es un vehículo averiado en la avenida Jacobo Magluta con República de Colombia y ha generado este congestionamiento que inicia antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta a la avenida República de Colombia. A partir de aquí, el tránsito está viable, inclusive hasta su llegada a la Sol Poniente. Tenemos otro tapón no usual en la avenida República de Colombia, inicia en Ciudad Real 1 y se extiende hasta próxima a la Jacobo Magluta. Ahí frente a la Embajada Americana está complicado el tránsito en dirección oeste. El puente de la 17 generando congestionamiento en su subida. Sin embargo, el puente está viable. El problema está subir al puente desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Más adelante, en la Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño, se aprecia lentitud ahí en la rotonda en dirección este-oeste. El tránsito está retrasado para los que vienen circulando desde Santo Domingo Norte por la Hermanas Mirabal, generando congestión habitual en la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. Para los que transitan desde Santo Domingo Este, el tránsito está retrasado en la avenida Las Américas con un tapón que inicia en la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de Las Américas, el puente de Juan Bosch y esto llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante o el puente Mella circulando desde la zona oriental.
La bajada del elevado de la 27 con avenida Leopoldo Navarro en dirección desde la zona oriental está lenta. Más adelante, en el desnivel de la avenida Máximo Gómez con avenida 27 de febrero también se aprecia lentitud en dirección este-oeste. El tránsito local de la Máximo Gómez desde la Kennedy hasta la 27 se aprecia lentitud en dirección norte-sur. Hoy está aumentado el tránsito en la avenida John F. Kennedy con un tapón que inicia en el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Ortega y Gasset. En Santo Domingo Oeste tenemos un fuerte tapón en la intersección de la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección desde la zona del Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. La autopista Duarte, como de costumbre, complicada en el kilómetro 14 y más adelante próximo a su llegada al kilómetro 9. En sentido contrario, pequeño congestionamiento en el kilómetro 9 y más adelante otro más intenso a su llegada al kilómetro 14 viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, José. Buen día. Hasta mañana. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por conectarse. Son las 7:47 minutos de la mañana. En esta parte del programa tenemos el gusto de recibir y presentar a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Muchísimas gracias, señor Abreu, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Catherine, Nelson, Yulisa. Arranco con la primera pregunta, señor Abreu, y le agradecemos además que se haya tomado el tiempo de estar acá en este espacio con presencialidad incluida. Lo hemos visto activo, pero desde su casa cuidándose contra el COVID-19. Voy a arrancar por el tema ¿cuáles son los datos que tiene la Confederación Nacional de la Unidad Sindical más recientes sobre la pandemia? Quizás el número de personas desempleadas o que han perdido sus trabajos o personas suspendidas también. Sí, mire, nosotros tenemos ya pérdida de contratos de personas que han quedado fuera de su medio de trabajo, unos 284,000 personas. Okay. Esas personas han perdido su puesto laboral, no tienen posibilidad de retorno, y una de las cosas que hay que decir, que eso se hace poco notable, y se hace poco notable porque como en el sector privado la gente está acostumbrada, Catherine y Nelson y Yulisa lo saben, a que si a su contrato se le pone fin y se le pagan las prestaciones, la gente, mire, no hace bulla, no protesta. Se va tranquila. Se va tranquila. No dice absolutamente nada, se va tranquilita. Entonces, por eso se hace poco notable. Es verdad que posteriormente, si no encuentra colocación, entonces, con la economía informal cerrada, cosas así, pues ya lo va a sentir. Pero en lo que eso llega, la gente se mantiene evidentemente tranquila. En el otro lado, entonces, entre aquellos que no han perdido definitivamente el contrato, porque están suspendidos, y como usted sabe, en la suspensión no se rompe el mérito de antigüedad. Sí. Aunque se deja de cotizar a la seguridad social, se interrumpe el pago al sistema de pensiones, se cubre la parte de salud con los fondos de reserva de la seguridad social, pues ahí hay personas, alrededor de unos 195,000 personas que todavía están en estado de suspensión. No nos olvidemos que ahí está prácticamente todo el sector turístico, con la agravante que eso tiene. El turismo siempre impacta, ¿verdad?, a los taxistas, a los que transportan los trabajadores, a los artesanos, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de empleo formal. Exactamente. Que usted ve los formales y usted dice, bueno, formal son, por ejemplo, 100,000. Pero cuando usted ve lo que se mueven a su alrededor, a veces son más que los propios formales. Entonces, eso quiere decir, en resumen, que nosotros en calidad de desahuciado definitivamente y suspendido, casi tenemos, se puede decir así, unas 400,000 personas en esta condición. Pepe, sí. Ahí vi que a lo de fase 1 lo van a incluir en SENASA. Vamos a ver cuál es la diferencia y si el Consejo Nacional de la Seguridad Social extendió, ya febrero avanza, la cobertura a los familiares de estos trabajadores. Sí, tuvo que hacerlo porque recordemos que la salud
como es de efecto inmediato, no hay tiempo de espera, no se puede esperar. Entonces, no hubo más remedio que asumirlo de la reserva, pero como ustedes saben, las ARS de carácter privado, en el aspecto contributivo, si el sistema deja de pagarle, porque le estaba pagando de los fondos de reserva que se agotaron, ustedes saben que las ARS inmediatamente se repliegan y dejan de prestar servicios. Ese es un negocio, un negocio. Entonces, por eso, el único camino que queda es transferir esa persona al SENASA contributivo, de manera que puedan recibir la misma asistencia clásica de una ARS privada y mantener más o menos los estándares, porque no se olviden que no solo el trabajador, sino que también hay que cubrir a los familiares, a los dependientes del trabajador. ¿Y ese fondo de reserva no puede reponerse? Lo que pasa es que para reponerlo tendría que estar la economía habilitada, con el patrón cotizando y el trabajador cotizando. Y en este momento ambos, por el estado de suspensión de esas empresas, tienen paralizados los aportes a la cotización del sistema, tanto de salud como de pensiones. Y por eso es que necesariamente hay que cargarlo, de hecho, al Estado. Pepe, desde la organización sindical, ¿ven ustedes adecuado el manejo que se les ha dado a los empleados con el tema de la pandemia? ¿O piensan ustedes que a propósito de que hay una semiapertura de la economía del país, el gobierno podría hacer algunas cosas adicionales con las personas que todavía están suspendidas? Bueno, Yulisa, uno se pone a pensar así, ¿verdad?, cuando tú haces ese señalamiento y piensa en cuando la pandemia crea el primer impacto de marzo, ese primer impacto así fuerte. Entonces uno se entendía con las empresas diciendo ella, bueno, nosotros vamos a ser condescendientes con los vulnerables, vamos a mandar para la casa los diabéticos, los hipertensos, los de avanzada edad, a otros le vamos a adelantar vacaciones, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de mantenerle la empleabilidad. El gobierno aprueba, como ustedes saben, el fase 2, que era más o menos un completivo salarial, ¿verdad?, para que esas empresas mantuvieran esa empleomanía. Y el fase 1, que ya no es salario, sino que es una especie de subsidio, contribución, ¿verdad?, para los trabajadores suspendidos. Luego comienza entonces en esas mismas empresas una actitud de desmonte de esa nómina, donde las empresas dicen, bueno, esta gente que son vulnerables, aunque nosotros asumimos esto en principio, no podemos continuarlo asumiendo, vamos a la liquidación, ¿entiendes? Entonces comienzan a liquidar esa gente que son vulnerables y a sustituir prácticamente esa nómina de personas de esa categoría, que muchos se quejan porque han dicho, decían, caramba, después de dar tanto en esta empresa, entonces resulta que ahora en este momento lo que hacen es que me cancelan, me desahucian. Uno tiene a veces que explicarle a la gente, eso es capitalismo, ese sistema. Quien tiene que crear los temas de protección social es el Estado, ¿entiendes? No podemos esperarlo de las empresas. Entonces, el Estado lo que hace es precisamente la especie de 4 planes. Es decir, fase 2, fase 1, quédate en casa, para ti. Objetivo, proteger más o menos los empleos formales e informales. Uno sí cree, Yulisa, que ante una situación como la que todavía se avecina, hay que pensar en que la respuesta no debe ser la que se dio, que es prácticamente desmontar esos planes y solo dejar el tema de fase 1
referido al tema de los suspendidos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todavía el espacio de una apertura total de la economía no se vislumbra cercano, no es tan cercano como se ha dicho, ni en turismo, ni en ninguna otra de las áreas que están pendientes. Señora Abreu, hablemos de las personas canceladas o despedidas de las instituciones públicas. Decía usted en diciembre que ha sido una verdadera aplanadora y advertía que eran más de 30.000 personas canceladas. Yo quiero también preguntarle sobre aquellos que, además de ser cancelados, no hayan recibido aún su liquidación, sus prestaciones laborales. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Oportuno, Catherine, aclarar eso, ¿verdad? Cuando uno analiza y dice, bueno, empleado de libre nombramiento y remoción, sí, esos son los funcionarios, se fueron, listo. Nadie habla ahí, nadie tiene nada que hablar, se fue. Nos trasladamos entonces al empleado de carrera, ese titular de una carrera. Bueno, usted tiene que respetar el espacio de esa persona que se ha preparado para la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque si usted, cada vez que un gobierno llegue, vamos a hacer un barrido completo de todo el que tenga el estado de carrera, nunca tendremos, por supuesto, un estado desarrollado y estable. Y eso está aprobado que se necesita, y por eso existen esas leyes de protección. No hay una ley, además. En cualquier parte, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad? Que sí, la 4801. Entonces, analiza, ¿verdad? Y dice, aquellos empleados de estatus simplificado, que es donde está el mayor problema, Catherine. ¿Por qué? Porque ahí es que están los conserjes, la secretaria, los porteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se ha presentado un barrido total, pero con la agravante contraria a lo que pasa en el sector privado. Y es que ahí se establece que si un empleado, por ejemplo, de eso es como se dice ahora, desvinculado, usted tiene la obligación de saber que esa persona, usted tiene que darle un mes de salario por cada año de servicio, con un límite de 18 meses. O sea, 18 años. 18 años. Usted tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, si usted no hace eso y manda a esa gente pura y simplemente a la calle, usted, por supuesto, está, como decíamos nosotros, cambiando como el hambre de domicilio, de lugar. Bueno, quité una conserje pobre para poner otra conserje que también es pobre. Entonces, en el fondo, ¿qué resolví? Entonces, mucha gente ahí en la administración pública, en la dirección, especialmente en educación, se dedicó a esa tarea, ¿entiendes? A hacer eso. Y nosotros consideramos que eso es totalmente deplorable que se haga. Usted decía que iban a acudir quizás ante la Organización Internacional del Trabajo, ¿eso lo siguen ponderando? Eso se sigue ponderando porque se ha elevado una instancia al MAS, se ha recurrido a ello, porque lo que hicieron esa llamada de vinculaciones ni siquiera cumplieron con entregar, por ejemplo, la carta, que es un procedimiento normal. ¿Cuántas fueron en educación, señor Abreu? ¿Cuántas cancelaciones fueron? No pudimos contabilizar de unos 22.000 personas. Solamente en el Ministerio de Educación. Solamente ahí, ¿entiendes? Lo que sin contar. De 30.000 que ustedes dicen, 22.000 ocurrieron en educación. En educación, solamente, ¿verdad? Solamente. Pero ustedes tienen constancia de que fueron separaciones. ¿Ustedes tienen constancia de que fueron separaciones laborales injustificadas, Pepe? Sí, fueron justificadas, Yulisa, porque cuando veíamos la persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiempo usted tenía ahí? Bueno, si una persona está del 86 ahí, tú te imaginas, Yulisa, que esa persona está desde el 2001, sí, está desde los últimos gobiernos PLDistas, por ejemplo, hace 20 años. Tú dices, bueno, esa persona tenía ahí un tiempo determinado desempeñando una labor, un registro, con un estatus, ¿verdad?, de nombramiento, ni siquiera era de esos empleados que son temporales, que también tienen cierta protección cuando tienen un año, pero diríamos que menor, sino que eran gente con una estabilidad determinada en esa cartera, en ese ministerio donde estaban. Pepe, el Consejo Económico y Social estaba haciendo el cambio en los equipos directivos. Sí. Desconozco si tú permaneces ahí, si ya se hizo, pero independientemente si está dentro o fuera, lo del pacto eléctrico, yo veo que eso como que lo están llevando como caña para el ingenio, pero además que veo
una separación de un sector de la sociedad civil que antes hizo causa común para aplazar la firma y que ahora dice que se está precipitando. ¿Qué hay alrededor del pacto eléctrico? Y no sé si tú estás dentro nueva vez del Consejo Económico y Social. Todavía permanecemos ahí en la comisión ejecutiva y en el plenario. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pacto eléctrico? Sí, pero a propósito de eso, sí. El pacto eléctrico sabe que tuvo una dificultad. Bueno, estaba aparentemente listo para firme en un momento determinado. Surgió una divergencia, como se sabe, política, básicamente entre el gobierno pasado y el PRM, principal partido de oposición. Entonces, surgió una dificultad que básicamente ahí paralizó esa firma y se dejó pendiente hasta que pasara el proceso electoral. Pasa el proceso electoral, el partido que antes fue oposición pasó a ser gobierno. Entonces, dentro de las cosas que ese partido exigía, planteaba como condicionante para el tema pacto, una tenía que ver con el tema CDE y su disolución, su desmonte, el tema de los consejos directivos de las 3 sedes, había que centralizar, según su planteamiento, todo en un solo consejo, no en 3. El tema referido a Punta Catalina, auditoría a Punta Catalina, el tema de que Punta Catalina la mantuviera el Estado, pero con administración privada, buscando una compañía experta en esos manejos para que la administrara. Eso era un planteamiento del PRM. ¿Se logró ya eso? Estamos hablando. Entonces, ahora precisamente el PRM es el partido de gobierno, ¿me entiendes? O sea, pasó a ser el partido de gobierno. Y esos aspectos que ellos demandaban han ido aplicándolo. Pero entonces surge otra dificultad con parte de los sectores sociales que tú estás planteando. Observatorio de la OA, Comisión Eléctrica de la OA, el tema referido al centro Juan 23, el cambio climático, y una serie de organizaciones que plantean que no se debe precipitar la firma del pacto eléctrico, porque ellos entienden que hay una serie de aristas que hay que resolver y que tienen que ver básicamente con el interés de que la población reciba un servicio eléctrico más justo. ¿Qué plantea la Confederación, Pepe? Nosotros planteamos que se atienda esa solicitud que están haciendo que no se firme ahora, que se aplace, ¿verdad? Que no se firme ahora, y que se oiga a ellos, porque nadie está asando batata, deja una batata asando para ir corriendo a firmar eso. ¿Entiendes lo que es? Si se aplazaba por 3 años, por 5 años, ¿por qué no esperar y seguir haciendo el debate y escuchar los planteamientos de esta parte de la sociedad civil? Pepe, recientemente hubo una manifestación frente al Congreso, piedras en las oficinas de los senadores, bombas lacrimógenas, palos y de todo lo que usted ya sabe que ahí hubo, porque se insiste en la devolución del 30% de los fondos de las AFP, pero usted sabe que hay que modificar una ley para eso. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Unión Sindical, que se continúe con las protestas violentas y además que se siga solicitando este porcentaje? Eso es lo que se llama una irresponsabilidad y una charlatanería, es lo que se llama eso. Irresponsable el hacer eso. Usted sabe lo que es usted ir a una situación como esa, a tirar piedras, luego si un policía de eso se le zafe un tiro, como es costumbre, y mate uno cualquiera, o de los manifestantes, o de un legislador, o a quien sea, o a un policía. Usted sabe lo que puede significar eso para este país, frente a un Congreso, en un momento como este. Entonces, eso no es más que ser irresponsable. Y yo no había visto cómo es posible que una Cámara tolere eso. Porque exacto, van 2 veces que pasa. ¿Y qué es lo que esperan? Que mate uno de ellos. 2 veces frente al Congreso, pero ya lo había hecho allá. Déjeme decirle algo. Nosotros sabemos, Yulisa, porque usted lo sabe, que nosotros abogamos por una modificación a fondo a la ley de seguridad social y al sistema de pensiones. Pero nosotros tenemos un proyecto en el Congreso. 17 diputados lo apoyan. Ahí está el Frente Amplio apoyándolo, ahí está Alianza País, ahí está PRM, ahí está PLD, ahí está Fuerza del Pueblo, PRD. De esos 17 hay de todas las gamas de diputados. Y nosotros decimos, el sistema de pensiones hay que modificarlo a fondo. Ahora,
esas personas que están planteando eso tienen ese criterio. No. Su tema no es de que modifique el sistema, ni mucho menos, que es lo que hay que hacer de fondo. No. Su tema es decirle a gente que ignora lo que significa esa ley, que ignora eso, decirle a esa persona, mire, si este proyecto se aprueba hoy se aprueba, hoy lunes, que yo estoy aquí en CDN, en 30 días usted va a recibir inmediatamente el 30% de su fondo. Basta que usted lo solicite 10 días antes de haber sido aprobado ese proyecto. Manipulación. ¿Y usted cree que hacer eso es como usted dice, verdad? Una manipulación burda. O sea, ¿miente el diputado Pedro Botello? Señor Pepe, miente cuando dice... Miente vulgarmente. Y lo grande es que yo creo que miente conscientemente. Porque yo me imagino que un legislador que ha sido electo por más de 3 veces, creo yo, debe conocer una ley como la 8701. Porque aquí muchas veces uno se da cuenta, Nelson, Catherine y Yulisa, que hay gente que no lee absolutamente nada. Nada lee. Usted ve esa ley que ellos preparan y que para la devolución del dinero. Del 30% de los fondos. Mire, y cuando usted ve, ¿sabe cuántos párrafos tiene? Dos párrafitos ahí diciendo devolución del 10%, plazo 30 días y en 10 días inmediatamente hay que devolverle a cada quien el 30%. O sea que fue un proyecto que se hizo rápido. ¿Usted entiende? Pero corriendo. Y no es un tema... Y es un tema que hacía falta un tema para la campaña. Y mire, y es un tema que hay que entender. Eso, la ley de seguridad social, ahí en esa parte, hay que discutirla. Porque hay que discutir ahí la expectativa de las pensiones, en un momento de pandemia, en que el mundo cambia por la propia pandemia. ¿Qué trabajo formal está siendo prácticamente equiparable al informal? La condición de la mujer y la carrera laboral de las mujeres son toda una problemática que hay que estudiar y que están estudiando internacionalmente en ese tipo de ley sobre seguridad social y pensiones. Y no hay voluntad, señor Pepe, para aprobar esa ley. Que con gente que piense así, usted puede hacer una discusión seria de ese tipo. No la puede hacer. No hay voluntad para apoyar esa ley que usted comenta de seguridad social. Usted habla de 17 diputados que lo apoyan. Esa podría ser una salida para, además de solucionar a esta gente que está engañando a ciudadanos que realmente tienen necesidad, pues pueda terminar de solucionarse ese problema. ¿No hay voluntad, señor Abreu? Bueno, yo puedo decir que el proyecto está en una fase, en este momento, de discusión en una comisión bicameral. Okay. Yo creo que pero Catherine, que en vez de estar tirando piedras y qué sé yo cuánto, y algunos evadiendo la responsabilidad, se pongan a estudiar a fondo la ley, se pongan a estudiarla a fondo la ley, se pongan a verla a fondo. Usted ve en Chile eso pasó y devolvieron el 10%. Pero usted sabe en qué están ahora. ¿En qué están ahora en Chile? Discutiendo, ¿sabe qué? La modificación a fondo del sistema de seguridad social, porque el tema no era el 10%. No, es que ese dinero ya se gastó. El tema es el sistema. No resolvió el problema. ¿Usted me entiende lo que es? En Perú hicieron lo mismo y le están discutiendo porque el tema no era repartir el 20%. Ya el 20% que repartían en Perú y en Chile, la gente no se acuerda en qué lo gastó. Claro. ¿Me entiendes? Claro. El tema es a fondo resolver el futuro de las pensiones en un mundo como el que vivimos hoy, como el que tenemos hoy, que es diferente a otro. ¿Usted fija lo que Pepe, gracias. Siempre con ustedes. Tira para adelante, te veo activo. Y a cuidarnos, Pepe. No nos queda camino. Lo de nuestra edad no nos queda otra cosa. Pepe. Y eso, que usted es un muchacho joven todavía. Somos jóvenes. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Gracias. Continuamos. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. A propósito de la situación que vive Haití, vamos a hacer un contacto con Jean-Michel Carrois, representante de esa nación y que fue parte además de organismos internacionales que brindaron servicios en Haití. Jean-Michel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jean-Michel, cuéntanos desde tu óptica, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en Haití? ¿Es, digamos que una situación nueva o es la continuación de la crisis política que ya inclusive agotó al actual presidente Moïse?
No, es la continuación de una crisis que viene de lejos. Yo diría que la última fase de esa crisis, yo la situaría en el año 2010. Acuérdense que el 2010, bueno, primero empezó con ese terrible terremoto, ¿no? que mató a 300.000 personas, que desplazó más de 1.500.000 personas. Y al final de este 2010, acuérdense que hubo elecciones en condiciones muy precarias, evidentemente, por la cantidad de personas desplazadas, la falta de documentos. Y en esas elecciones, acuérdense que en la primera vuelta, los primeros resultados, daban como Mirlón Mañiga, la señora Mirlón Mañiga, una constitucionalista, jurista muy conocida y muy respetada en primer lugar, y en segundo lugar el señor Jules Celestin, quien era en ese momento el delfín del presidente saliente René Préval, y en tercer lugar estaba Michel Martelly, un cantante que no tenía nada que ver con la política, que era considerado como personaje muy vulgar por mucha gente en Haití. Y bajo presión de Estados Unidos en ese momento, se cambió los resultados y se puso a Martelly en segundo lugar. Y entonces la población sencillamente no fue a votar en la segunda vuelta y Michel Martelly ganó esas elecciones del 2010-2011. Y Jovenel Moïse es el heredero de Michel Martelly. Hay que entender eso para entender esa crisis actual, que para muchos haitianos esas administraciones, tanto de Michel Martelly como de Jovenel Moïse, han sido el resultado de imposiciones de la comunidad internacional. Además, hay que recordar que el actual presidente Jovenel Moïse ha sido encargado, en cierta manera, ha sido acusado en un gran escándalo que se llamaba Petrocaribe, escándalo que realmente ha sido, bueno, un poco como aquí lo de la Marcha Verde, que ha creado una movilización muy fuerte, muy importante en Haití. Y desde el 2018 Haití ha conocido movimiento de protesta en contra del gobierno de Jovenel Moïse, y ahora estamos llegando a una nueva fase de la crisis por la controversia sobre la duración del mandato presidencial. Según la Constitución y la opinión de muchos juristas y de muchas organizaciones e instituciones haitianas, el mandato constitucional de Jovenel Moïse terminó ayer, el 7 de febrero del 2021, mientras Jovenel Moïse, su partido y la comunidad internacional, lamentablemente, está diciendo que le toca un año más a Jovenel Moïse hasta el 7 de febrero del 2022. Y eso ha sido la razón, ¿no?, de la nueva fase de la crisis, de la nueva movilización, y de lo que vamos a ver en los días y las semanas que vienen. Yo creo que la crisis se va a profundizar por eso. Ya, Michel, yo quiero que también veamos una perspectiva de lo que está ocurriendo en las calles de Haití, en donde además de una crisis de gobernabilidad, hay reportes de prensa, también conglomerados de periodistas que han hecho investigaciones sobre el impacto que están teniendo las pandillas y su posible vinculación con el gobierno. Háblanos de eso, por favor. Sí, no, hay evidencia, es decir, hay una verdadera del secuestro en Haití que se ha desarrollado desde hace tiempo, pero que se ha incrementado en los últimos 6 meses, y organizaciones de defensa de los derechos humanos, sobre todo la más conocida, RDDNS, dirigida por Pierre Espérance, que es un hombre muy conocido y respetado en tema de derechos humanos en Haití, me han dicho que hay elementos que permiten afirmar que el gobierno de Jovenel Moïse está ligado
a cierto grupo, a ciertas pandillas conocidas por su actividad en los secuestros y otras violaciones de derechos humanos. Según esos organismos de derechos humanos, esas pandillas, la más conocida, la que se llama el G9, que es como una federación de varios grupos delincuenciales, han tomado el control de varios marginados muy pobres, como La Saline, como Bel Air, que eran bastiones de la oposición a Jovenel Moïse. Entonces, esas pandillas realmente están controlando esos barrios en pro del gobierno. Eso parece ser la situación. Es gravísimo, Jean-Michel, si eso se comprueba, utilización de la violencia capitaneada desde el gobierno del presidente Moïse. Te agradecemos enormemente antes de que se vaya, perdón. Tienes otra pregunta adelante, Yulisa. Antes de que se vaya Jean-Michel, quiero saber, Jean-Michel, el apresamiento del juez de la Corte de Casación en Haití, máxima instancia judicial de ese país, y el apresamiento de la inspectora de la policía, que ambos estaban apoyando a la oposición para que se designara a un presidente transitorio y han sido apresados durante la tarde de ayer. ¿Cómo se puede calificar esto? No, es parte de ese enfrentamiento motivado, como le estaba explicando, por la controversia sobre el final del mandato. Jovenel Moïse anunció un intento de golpe. Realmente no hay muchos elementos para ratificar esa afirmación. Entonces apresaron, dicen que encontraron algunas armas, pero la verdad es que hay una movilización en curso, ¿no? Una movilización de la población, de la oposición, de grupos hasta las iglesias, hasta la Federación del Barreau, que son los abogados, la organización de los abogados haitianos, han dicho públicamente, ¿no?, que el mandato de Jovenel Moïse se terminó ayer, y yo creo que hay que ver esa denuncia, ¿no?, de golpe de Estado, esos arrestos, entre ellos, como tú decías, el juez y Miquel Dabreville, que es juez de la Suprema Corte haitiana. Son hechos muy graves, son hechos evidentemente muy preocupantes, pero lamentablemente yo creo que vamos a ver más elementos, y ojalá que no haya mucha violencia, pero es una posibilidad. Bueno, ¿habría posibilidad entonces de que se apresen más personas con esta categoría? Jueces, policías, representantes de los organismos de seguridad. Yo creo que sí, yo creo que entramos en un ciclo y yo creo que al final mucho va a depender de la posición de la comunidad internacional y sobre todo evidentemente de Estados Unidos. Todavía no está bien clara la posición de la nueva administración del presidente Biden. Vamos a ver, por el momento la única declaración que hubo del Departamento de Estado retomaba básicamente lo que había sido la posición de la administración Trump de apoyo a Jovenel Moïse, posición que sigue la OEA, que sigue Naciones Unidas, que sigue República Dominicana, pero hay un movimiento ya significativo en Estados Unidos dentro del Partido Demócrata, de varios miembros del Congreso, miembros importantes, el senador Patrick Leahy y otros, que en los últimos días han dicho no, ya no se puede defender un presidente acusado de corrupción y de tantas violaciones de derechos humanos. Ya hay que repensar la posición de Estados Unidos, y yo creo que estamos en eso ahora, que los próximos días yo supongo que vamos a ver una reevaluación de la situación de parte de la comunidad internacional, y vamos a ver lo que pasa. Muy bien. Gracias, Jean-Michel. Okay. Eres muy amable. Gracias, amigo.
Muy bien, muy bien. Vamos ahora a ver el pan nuestro de cada día. Imprescindible en la mesa de la mayoría de los dominicanos. Ayer se anunció la posible alza en un 100% de los derivados de la harina, pero inmediatamente el gobierno reaccionó y se dice que hay un consenso. Y Sachat Burgos, del Comité Ejecutivo de la Unión de Industriales de la Harina, nos va a explicar cuál es la situación. Buenos días, Sachat. Muy buenos días. Le pregunto yo, ¿por qué se dice ahora que hay un preacuerdo y no ocurrió antes de que ustedes amenazaran con aumentar los precios del pan? ¿Tocaron puertas y no se la abrieron? ¿Y cuando ustedes amenazaron, los llamaron? Bueno, muy buenos días una vez más. Realmente estas conversaciones con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, específicamente con el ingeniero Víctor Bisonó, ministro, vienen desde octubre del año pasado en diferentes conversaciones y encuentros con directivos de UNPI, que es la Unión Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, y donde se le ha venido dando seguimiento al comportamiento del aumento de precios en los cereales, que como todos sabemos, producto de la pandemia, el año pasado, 2020, hubo una disminución considerable en la producción en los países principalmente que de lo que nosotros importamos, como Canadá y Estados Unidos, porque el momento de siembra pues estábamos confinados con la pandemia, como que ya va a tener o tiene un año en todo el mundo y ha afectado, como la FAO ha manifestado la semana pasada recientemente, su preocupación por la disminución de las reservas de cereales. Es decir, ha habido comunicación y seguimiento, pero obviamente esto no es un tema tan fácil porque no depende ni de nosotros los productores de pan ni del gobierno, porque son estos llamados commodities que se compran en las bolsas de valores y cuyos precios están muy sujetos a oferta, demanda y también a especulación. Escúchame, Isachar, entonces no había ningún desacuerdo. ¿Y de dónde vino esto que iban a aumentar un 100%? Perdón. ¿Y de dónde vino que el gobierno lo llamó en último momento a ustedes? Si desde octubre estaban hablando de esto. ¿Cuál era? No, estamos, como le dije, dándole seguimiento, pero tampoco se ha hablado de un aumento de un 100%. Lo que los productores de pan en una asamblea que se hizo el sábado 6 pasado y en reuniones que se han hecho analizando costos, incluso la UNPI pagó el 15 de noviembre en la última reunión que se hizo con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, un estudio para ver el comportamiento de los precios de los últimos 10 años. Y lo que se habló fue de un ajuste de un 40% para compensar los incrementos no solamente de la harina, sino de todos los demás componentes de insumos utilizados en la producción de pan, porque subió el azúcar, la grasa, la levadura, subió el empaque con la resina que aumentaron más de un 40%, el gas propano, LP, es decir, se dio lo que nosotros hemos visto como una tormenta perfecta, donde al mismo tiempo la harina, que es el principal ingrediente que se utiliza para producir pan, conjuntamente con todos los demás insumos, aumentaron el mismo precio. Y fíjense que aquí hay un elemento que también quiero destacar, y es que aún durante toda la pandemia y el confinamiento que empezó en nuestro país el 19 de marzo del año pasado, no hubo variación de precios, ni hubo ni siquiera un pronunciamiento en ese sentido, a pesar de que se reflejaron ciertos incrementos, pero fueron moderados, lo cual indica que en este momento los industriales de la harina, los productores de pan, lo que estamos haciendo es solicitando una transferencia de estos costos al precio, y como usted señala, hubo una reunión con Industria y Comercio el sábado en la mañana, donde recibimos la solicitud formal del ministro de Industria y Comercio de aplazar por unos meses el incremento del pan y de buscar el gobierno alternativas de compensar a los productores de harina y de otros insumos para que las panaderías sigan recibiendo la materia prima al precio que teníamos
a octubre, noviembre del año pasado. Mientras tanto, mientras ese plazo se cumple, el que les ha pedido Industria y Comercio para ustedes aumentar el precio al pan o que se le busque una compensación, ¿cómo se va a manejar? ¿Lo van a absorber los productores? Nosotros no podemos, y lo hemos dicho, absorber más estos incrementos porque, como le decía, lo que nos informó el ministro, que ha estado muy activo y, como le digo, también ha estado dando seguimiento y acompañándonos en todos estos procesos desde el último trimestre del año pasado, que conversó con los productores de harina para hacerle una propuesta de compensaciones. No tenemos los detalles de esa propuesta, pero que garantice que podamos seguir recibiendo la harina sin el incremento anunciado el lunes pasado por los molinos de trigo. Al igual que conversaciones con los fabricantes de grasas, aceite comestible, que se usan para el pan, de azúcar, es decir, con todos los sectores que involucra el tema de lo que ha provocado esta situación. Y nosotros estamos, lo que acordamos el sábado en la tarde, con la participación de también, o la intervención también del señor presidente de la República, doctor Luis Abinader, y con el presidente de Codopime, Luis Miura, y el presidente de UMPI, Aarón Dinsen, solicitar un aplazamiento hasta que el jueves se produzca ya formalmente cuál es la propuesta, qué es lo que se va a tener en cuanto a garantizar por algunos meses, a ver cómo sigue comportándose los mercados, porque a futuro, como le decía, podríamos tener una disminución de algunos de estos elementos, o por lo menos que no tengan variación en los precios en los próximos 4 o 5 meses. Entonces nosotros hemos decidido por esta semana hacer ese aplazamiento, reiterando una vez más que no hemos hablado de 100%, estamos hablando de un 40%, que es la compensación, y entendemos y queremos hablar de dirigirnos a la familia dominicana. Sí, lo del 100%, ahí mandé a producción al titular del Caribe. Sí. Los micros, pequeños y medianos productores de la harina de Santo Domingo Norte anunciaron, eso fue el sábado, que a partir de hoy aumentarían un 100%. Eso fue lo que autorizó todos estos encuentros. O sea que lo del 100%, lo que han hablado son los micros, pequeños y medianos productores de Santo Domingo Norte. Sí, bueno, como le decía, por solicitud de los distintos municipios, provincias del país, todas las panaderías estuvimos reunidos en una asamblea virtual el sábado de las 10 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde, y de consenso lo que se recomendó, y es lo que ha recomendado la UMPI, lo que le ha planteado las autoridades, es un 40% que sería para cubrir esos incrementos que hemos manifestado. Nunca hemos hablado de 100%. Del jueves. Bueno, hemos dicho que hemos aplazado esta semana por la petición del ministro de Industria y Comercio. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué decisiones tienen que tener ustedes en mano el jueves para no incrementar los precios del pan a partir de ese día? ¿Qué tiene que pasar? Lo que planteamos en la discusión del sábado en la mañana, y se le reiteró también y se le solicitó y se le informó cuando el señor presidente de la República pidió alguna información, es que se pueda mantener el precio de la harina y los insumos. Que se mantenga la harina y que se mantenga a los precios que teníamos a octubre 2020. ¿Cómo lo podrá manejar Industria y Comercio, el gobierno, las autoridades? No con nosotros no estamos pidiendo, ni hemos pedido. Eso con los productores. No hemos pedido ni estamos pidiendo subsidio, ni ningún tipo de, digamos, compensación directa. Estamos diciendo que se compensen a los fabricantes de materia prima, o que se lleguen a acuerdo con ellos para recibir nosotros, la panadería, los insumos a los precios que recibimos. ¿Hace cuánto ustedes no suben el precio del pan? Más de 10 años. Más de 10 más años de 10 años. El precio del pan. El precio del pan. Aunque es más chiquito el pan. Bueno, eso es lo que dicen, que se va haciendo más estrecho, pero bueno, lo que sucede es que no hay forma de, como le decía, de que con estos aumentos de todos los ingredientes al mismo tiempo, poder hacer ni pan más chiquito ni con menos calidad. ¿Qué negocio se sostiene durante 10 años sin incrementar su precio? Es muy complicado, y quiero decirle que para nosotros, y es lo que quería referirme,
hace un momentito, queremos decirle a la familia dominicana, a nuestros consumidores, que somos comprensivos, comprendemos la situación que vive el país, el mundo, en medio de la pandemia, la gente que ha perdido los empleos, que ha disminuido los ingresos, pero también queremos decirle de cientos de panaderías que en estos momentos están cerradas porque han quebrado ante esta situación y que es una responsabilidad de UNPI como gremio que los organiza, también garantizar que ellos, que también son familias, que tienen hijos, que tienen compromisos económicos, financieros, puedan seguir operando con un mínimo de rentabilidad. ¿Pudiera ser que el pan venga más chiquito a partir de esta semana, entonces, mientras se resuelve lo de los precios? No resiste más ya. No, nosotros el pan va a seguir a los precios habituales hasta que recibamos, y tenemos mucha fe, estamos muy esperanzados que con los esfuerzos que hemos visto del Ministerio de Industria y Comercio, de su ministro Víctor Bisonó, y la intervención ya directa del presidente de la República, se podrán buscar soluciones donde nosotros estamos también como parte de la solución, no del problema. Nosotros estamos dispuestos a asumir cualquier responsabilidad, cualquier flexibilidad que conlleve a poder darle tranquilidad a la familia dominicana, que con todos estos aumentos de cerdo, huevo, pollo, víveres, etcétera, pues estamos en una situación muy complicada en medio de esta situación de pandemia. Además de que el pan es emblemático, es algo simbólico en la mesa. Yo creo que la única salida, Isachar, es que el gobierno asuma parte de la salsa en los insumos, porque incluso de por medio hay un problema que no es nacional, también hay componente internacional. Entonces esperamos sí que el gobierno llegue a un acuerdo con ustedes, porque realmente no debe haber más salsa del pan y tampoco... Aunque no se sabe todavía cuál sería el valor que le aumentarían al precio, o si lo saben. Ya lo hemos dicho anteriormente. 40, si no lo hacen, llegaría a 7 pesos. 7 pesos. Pero, como hemos dicho, se han estado buscando muchas fórmulas, muchas alternativas, y estamos confiados, como le digo, que el gobierno, asumiendo el compromiso que ya ha manifestado, reitero, tanto el presidente de la República como el ministro Víctor Bisonó, y la flexibilización que nosotros como productores estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, a negociar, a buscar todas las posibilidades, porque para nosotros el compromiso también está con nuestros consumidores, que reciban, como decía usted, ese pan nuestro de cada día al mejor precio posible. Gracias, señor Burgos, muy gracias amable. allá de la Unión de Industriales de Laride. Esperemos pues el jueves a ver si hay un acuerdo alrededor de los precios del pan para que o no suba o no se ponga más chiquito. Al pan paña el vino bien. Así será. Cuando usted se casa, siempre es de mil amores. Esa luna de miel, esas fotos. Pero después, cuando llega el divorcio, ahí comienza la guerra. Y más si hay intereses de por medio. Pero también existe el mutuo consentimiento, que podría ser una extensión del matrimonio inicial y que cada uno coja por su lado en santa paz. Vamos a hablar con nuestra abogada Rosa Pérez Melo de el divorcio por mutuo consentimiento. Buenos días, Rosa. Buenos días, equipo. Justamente es como usted plantea, uno se casa y uno espera que esa relación, que esa unión sea para toda la vida, pero a veces pues se presentan situaciones, diferencias dentro de ese hogar. Así es. Que dan lugar a el divorcio. El divorcio no es más que una separación formal, legal, de un contrato que en principio hicieron los esposos. La separación, en República Dominicana hay varios tipos de divorcio, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el divorcio por mutuo consentimiento. Vamos a ver. Estuve chequeando las estadísticas también para compartir con ustedes y resulta que en el 2020 hubo menos divorcio que en el 2019. ¿Estás viendo? Pensaban lo contrario al principio con la pandemia. Decían, la gente se va a divorciar muchísimo, pues no. Sí, pues resulta que mucha gente consultó. La experiencia que tenemos los abogados, y así lo compartí, lo consulté con otros abogados de familia, es que mucha gente consultó durante ese tiempo, ¿verdad?, de confinamiento, donde tenían que pasar demasiado, ¿verdad?,
juntos ese espacio. Entonces había mucha gente consultando cuánto que cuesta el divorcio, necesito separarme, tengo una situación difícil en mi casa, la convivencia es complicada. O sea que lo pensaron mejor. Pero una de las, justamente lo que planteas, Catherine, es justamente que la gente lo pensaba cuando le hablaban de los costos, porque también estamos hablando de que hay una situación financiera difícil. Entonces, no, espérate, déjame quedarme acá, en algún otro momento voy a proceder. Sin embargo, ya ahora en el 2021 sí hemos tenido solicitudes que se hicieron en el 2020 que se están concretizando y vamos a hablarle de cuál es el procedimiento a seguir. Lo primero es que si hay bienes en común, hay que buscar esas documentaciones, dígase, título de propiedad, el vehículo de motor, esa matrícula, toda esa documentación hay que recopilarla, el acta de matrimonio debidamente legalizada, si hay hijos de por medio, también esas actas de nacimiento para proveérsela al abogado y en principio al notario que va a elaborar un documento que se llama Acta de Estipulaciones y Convenciones. Entonces, un elemento principal de este divorcio es que ambos tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces tenemos que ir a otro tipo de divorcio, ya sea incompatibilidad de caracteres y entre otros, que presenta la ley, la 1306 bis de divorcio de la República Dominicana. Mirando el reloj, Rosa, yo creo que vamos a tener que hacer un divorcio parte 2 de este tema para el próximo lunes, para no entrar en detalle de cuando no es posible el mutuo consentimiento, ir a los otros tipos de divorcio, incompatibilidad de caracteres, no sé qué otro más puede haber de ahí. Sí, hay otros tipos de divorcio. Menciónalo. El divorcio a vapor, esos son los tres principios. Eso se hizo famoso una vez, que llegaban aquí a grandes estrellas a casarse. Sí. Y en San Cristóbal llegaban en la noche y salían divorciados por la mañana en Santa Paz. Vamos a dejarlo de ese tamaño, Rosa. Y vamos a continuar el lunes. Es un tema interesante. Para no atropellarte el tema, porque en materia de divorcio, creo que hay mucho de hablar República Dominicana. Sí, así lo hacemos, don Nelson. Los puntos de contacto. Claro que sí. Para el que quiera divorciarse. Es 809-222-5811 a través de WhatsApp, 809-222-5811 o a través de las redes sociales, @Rosa Pérez Melo, @Rosa Pérez Melo, y así nos quedamos para el lunes que viene continuar con el procedimiento de divorcio en la República Dominicana. Gracias, Rosa. Bueno, contigo, Rosa, nosotros nos marchamos hoy lunes. Hasta mañana. Hasta mañana.